Saludos, saludos, bienvenidos a este su podcast Decisiones que Cuentan. Como saben, un espacio en donde exploramos, aprendemos y intercambiamos ideas sobre el maravilloso mundo del emprendimiento. Te saluda tu servidor Egbert Weatherborn y hoy les tengo un programa simplemente, yo diría que más que único, muy especial. Que vamos a estar hablando de un tema del cual he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas durante los últimos 15 años de mi carrera profesional. Y hoy, para ti, voy a discutir, conversar y darles información muy útil sobre aspectos claves al momento de emprender en cuanto a las estructuras corporativas necesarias para hacerlo con éxito. Antes, como todos los programas, vamos a arrancar con el segmento de desarrollo personal, de inspiración, motivación, porque creo que es bueno arrancar con el pie derecho, con buenas vibras, con la energía correcta. Y pues vamos a presentarles un concepto que es un concepto muy interesante, que es el concepto de mentalidad de crecimiento. Es interesante y tiene un lugar especial para mí. Y perdonen que pues hable de mí, pero pues es una experiencia que tuve positiva hace pocos años atrás, mientras estudiaba mi MBA en marketing en la Universidad de Holt en Cambridge, Massachusetts. Se otorgaron 3 premios y tuve la oportunidad de ser reconocido con el premio de Growth Mindset o mentalidad de crecimiento por parte de mis compañeros y compañeras de clase. La verdad que sorprendido, pues no lo esperaba. Y descubrí mucho, no solamente del concepto de Growth Mindset, que no lo había escuchado hasta ese momento, 2019 estamos hablando, sino que pues aprendí mucho de mí mismo. Como individuo, como persona, yo les quiero compartirles algunas experiencias que se dieron o se han dado producto de las investigaciones que llevó adelante sobre este concepto por parte de la psicóloga Carol Dweck. Carol Dweck es una psicóloga de los Estados Unidos y ella realizó muchas investigaciones desde los años 70. En los años 70, pasando por los años 80, evidentemente, el 98, hasta la publicación en el 2006 del libro Mindset, ella realizó distintos estudios. Antes de entrar a comentarles de las experiencias, yo quiero mostrarles una definición de lo que es mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento no es otra cosa que la creencia de que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje continuo. Esfuerzo, dedicación y aprendizaje continuo. Y eso contrasta con otro tipo de mentalidad. Y vamos a la siguiente slide, que es la mentalidad fija. Hablamos de mentalidad de crecimiento. Ahora mentalidad fija, que es donde se cree que la inteligencia y las habilidades son innatas y no pueden cambiarse significativamente. Nací con un talento, muero con un talento y no hay otro talento que yo pueda desarrollar porque yo nací para esto. Esa es la mentalidad fija. Y es sumamente importante entender que la mentalidad de crecimiento no es un accidente. Está correlacionada con la manera en que educamos a nuestros niños y niñas. La mentalidad de crecimiento se puede desarrollar. Y hablo de los estudios de la doctora Dweck, sobre todo en el año 70, en donde se les ponen una serie de exámenes, pruebas, algunas difíciles y otras más fáciles, a un conjunto de niños y niñas. Y el estudio arroja cómo algunos niños y niñas reaccionaban con mucha frustración, tristes, desconsolados por el fracaso, y atribuían ese fracaso a esa ausencia, esa carencia de esa capacidad como individuo intelectual de poder resolver una situación o el examen en este caso en particular. Pero había otro grupo de niños y niñas
Y eran estos niños y niñas que reaccionaban con algo de frustración, pero con la convicción de que le dieran una oportunidad adicional y que se prepararían mejor para poder lograr entonces tener un resultado más positivo. Esto pasa por un proceso de varias décadas y en el 98 hay una investigación que la doctora Dweck hace con otra doctora, Claudia Müller, que se llama El elogio y la motivación. Y se descubrió, cómo en la manera que elogiábamos a nuestros niños y niñas incidía en la presencia o no de la mentalidad de crecimiento. Miren qué interesante. Entonces, si tú agarrabas a una niña y le decías, oye, te felicito por el resultado del examen, qué inteligente eres, te felicito por esa inteligencia, eres única, tienes una capacidad. Esos niños, o esa niña en este caso hipotético, desarrollaba una mentalidad fija, a fixed mindset, como se le llama en inglés. Pero si a contrario sensu, a otra niña le decías, te felicito por el resultado, qué gran esfuerzo has puesto para poder sacar este resultado y ves cómo tu esfuerzo está permitiendo que puedas lograr resultados positivos. Esa niña, en este caso hipotético, terminaba desarrollando una mentalidad de crecimiento. El mensaje es contundente. No debemos premiar a nuestros niños y niñas o reconocerles su inteligencia. Definitivamente que existen distintas inteligencias y algunos tienen inteligencias, digamos, cognitivas en el sentido que más utilizamos de la palabra, pues sabemos que hay distintos tipos de inteligencia. Pero digamos que ese reconocimiento o esa premiación no debe enfocarse en su capacidad cognitiva, porque demuestra que al primer reto, al primer tropiezo, a la primera dificultad, entonces esa niña o ese niño va a sentirse frustrado y va a sentir de que no carece o no tiene los elementos, digamos, dentro de su capacidad como ser humano para poder resolver el reto determinado. Igualmente, a contrario sensu, si le reconocemos el esfuerzo, esa dedicación, esa resiliencia a ese niño o esa niña, ustedes van a ver cómo estarán criando, tú que me estás viendo, vas a criar un futuro adulto mucho más preparado o preparada para afrontar los desafíos de la vida. El mundo no es sencillo. El conocimiento humano cambia constantemente. Ustedes lo podrán ver. Hace un par de años surge todo el tema de la inteligencia artificial. Y de momento surge una nueva habilidad, que algunos le llaman hasta casi una carrera. Le llaman los prompt engineers, los ingenieros de instrucción, prompt instrucción, que es esa habilidad de darle instrucciones a los sistemas de inteligencia artificial para que te den los mejores resultados o resultados de la mayor calidad posible y con la menor alucinación posible. Que ustedes saben que es un reto importante de la inteligencia artificial, el tema de la alucinación, es decir, el resultado de baja calidad. Entonces, el conocimiento humano cambia y en la medida que se va transformando, en que van surgiendo nuevas áreas del conocimiento humano, nuevas áreas de incluso objeto de estudio, y así van surgiendo nuevas profesiones o habilidades, tú vas a tener que tener esa resolución como individuo, incluso un adulto, olvídate de los niños y las niñas. Tú como adulto, tú que me estás viendo, tú vas a tener que tener la fortaleza interna de resolver, aprender cosas que a lo mejor no están dentro de eso que estudiaste en la universidad. Entonces vas a ver un médico teniendo la necesidad de aprender de marketing. El marketing ya no es solo para mercadólogos. El tener conocimientos de marketing es una necesidad porque el mundo gira en torno a la marca personal de los fundadores de las compañías o los que liderizan sus prácticas. Obviamente en las profesiones liberales es más natural, abogado, doctor, pero siendo una empresa, alguna empresa determinada, son sus fundadores los que liderizan
ese proceso de conexión con el mercado. Las personas siguen a otras personas. Y tú lo puedes analizar, y eso lo vamos a hablar con el tema de la marca personal, por el número de seguidores que tienen muchos fundadores versus en Twitter, por ejemplo, y voy a preparar un contenido sobre este tema. En Twitter tú ves muchos fundadores con una cantidad de seguidores que son abrumadoramente superiores a la cantidad de personas que siguen a las empresas que ellos fundan o fundaron y liderizan. Entonces, es importante que entendamos que las cosas han cambiado. Es importante que entiende de que la educación dejó de ser eso que fue cuando originalmente se convirtió en algo accesible a la mayoría de las personas que vivían en las sociedades. Como ustedes saben, la educación, como la conocemos hoy día, en cuanto a un tema generalizado y obligatorio y que se garantiza hasta ciertos niveles para toda la población, surge a partir de la revolución industrial. Antes no existía la educación, era un privilegio de unos cuantos. Y la educación toma esta nueva forma por una necesidad y un asunto muy particular y sencillo. La necesidad de tener mano de obra calificada para trabajar en las fábricas. Eso es o fue la razón de ser. Fueron, incluso en una fase posterior, los gobiernos de los países más desarrollados que entendieron que era clave para lograr el avance de las industrias, digamos, originarias en la revolución industrial y posteriormente, a medida que se fueron diversificando las economías, fueron los gobiernos de estos países que luego de las pruebas PISA, son estas pruebas que miden el conocimiento de los estudiantes de los países, al salir mal en esos resultados, resultaron, creo que fueron los años 80, entonces decidieron que había que hacer algo. Pero se crea una educación hecha a imagen y semejanza de los procesos industriales. Un tema de cumplir, de producción en serie. Entonces, no diferenciamos en las distintas capacidades cognitivas, intelectuales de los niños, en las niñas. No diferenciamos en la manera en que evaluamos si están aprendiendo o no. Todos son exámenes y los mismos exámenes para todo el mundo. Poco a poco se ven algunas escuelas que sí hacen esa diferencia, pero no todos los estudiantes van a tener la misma capacidad para atender problemas de trigonometría en un año determinado en su carrera de secundaria, o de high school, o de middle school. No. Y por eso es importante que cultivemos el growth mindset en nuestros niños y niñas, desde muy pequeños. Reconozcámosles el esfuerzo, no su inteligencia, no porque nacieron con esta gran habilidad. Eso está allí. Pero lo que no vas a hacer si sigues solamente reconociéndole eso es preparando a un niño o niña resiliente y listo para ir aprendiendo estas nuevas habilidades que demanda el mercado de hoy. Ya se acabó el sistema educativo que te preparaba para un mundo que no existe, que es una estafa. Ya se acabó. Y nosotros como padres, y ustedes que me están viendo, tenemos esa responsabilidad de preparar a nuestros niños y niñas para que puedan enfrentar los retos del siglo XXI, los retos de la era de la tecnología y los retos en donde la educación deja de ser un proceso lineal a convertirse en un proceso de ciclos cortos y de constante ejecución y realización. El conocimiento humano está al alcance de todos, hay muchas plataformas, las mejores universidades del mundo tienen sus cursos, algunos gratuitos y otros con montos muy bajos disponibles para ti y tu familia. Entonces, con eso termino esta parte de desarrollo personal. Espero que les haya gustado y entramos en materia. Hoy vamos a hablar de los aspectos legales para avanzar con un negocio. Una primera fase, van a ser muchos programas, no podemos agotarlo todo y quiero hacer una aclaración, un disclaimer. Esto no se considera asesoría legal para ninguno de ustedes que me está viendo. Lo que voy a hablar ahora constituye asesoría legal para ninguna persona en ninguno de los países que me ven. Ni aquí en los Estados Unidos, ni en ninguno de los otros países que me están viendo. Siempre deben asesorarse con sus abogados idóneos y con licencia local. Pero lo que les voy a compartir son mis más de 20 años de experiencia como abogado
ayudando a otros emprendedores o a otras personas que han emprendido en el pasado, incluso a empresas ya consolidadas, al desarrollo de ciertas estructuras. Entonces, hoy no voy a tener slides, hoy les voy a comentar, pues esto es un tema que me apasiona y creo que los slides me van a sacar un poco de lo que quiero comunicarles. Hay un concepto que es muy importante que ustedes entiendan, que es el concepto de persona jurídica. La persona jurídica es una ficción legal. ¿Qué es una ficción legal? Es un invento de los legisladores, es un invento de los diputados, es un invento de aquellos que tienen la función en el gobierno del Estado de crear leyes. Entonces, se crea un concepto de persona jurídica. Esto es un concepto, esto es muy antiguo. De hecho, la primera persona no humana de derechos y obligaciones fueron los municipios en Roma. Imagínense, la primera persona no humana que fue sujeto de derechos y obligaciones, que hasta ese momento era una cualidad propia del ser humano, la persona natural, fueron los municipios en Roma. Y luego fue evolucionando. Y fue evolucionando porque se descubre que evidentemente llevar adelante los negocios generaba muchos riesgos. ¿Por qué generaba riesgos? Porque las personas que llevaban adelante los negocios al hacerlos a título personal respondían con los bienes que estaban bajo su propiedad frente a cualquier responsabilidad contractual o extracontractual. Hay una máxima en el derecho que dice: el patrimonio es la prenda general de los acreedores. Dicho en palabras sencillas, todo lo que está a tu nombre, todo lo que está bajo tu titularidad, las cuentas bancarias a nombre tuyo, los automóviles a nombre tuyo, los terrenos a nombre tuyo, la casa de playa a nombre tuyo, todo eso que está a nombre tuyo es parte de ese cúmulo de bienes con los cuales cualquier persona que considera de que tú le has violentado un derecho va a poder tomar una acción para poder resarcir o indemnizarse o poder recuperar lo que en teoría ha perdido. Obviamente hay tribunales de justicia, esto no es que es automático, pero estás expuesto, estás expuesta. Entonces surgen las personas jurídicas. Las personas jurídicas, vamos a hablarlo en palabras más sencillas, son las compañías. ¿Por qué las compañías son importantes para ti como emprendedor? ¿Por qué las debes considerar? Porque las compañías comienzan a convertirse o se convierten en una manera en donde tú te proteges frente a acciones legales que puedan ir en contra de lo que tienes tú a nombre propio. No se trata de aislar patrimonio para poder defraudar a nadie. No se trata de que blindes para incumplir obligaciones previamente adquiridas, porque hay mecanismos legales, muchos en el sistema legal del cual soy abogado idóneo, que permitirían de que tú puedas retrotraer los actos en el tiempo, es decir, lo que en teoría ya no está bajo tu titularidad porque lo enajenaste, porque lo traspasaste, puedan volver a ser de tu propiedad y la persona poder resarcir lo que considera. Entonces, tomar una acción para protegerte por una obligación ya existente, no recomiendo, seguramente tu abogado o tu abogada te recomendará lo contrario, no recomiendo que lo hagas porque no va a ser efectivo y porque pues no es lo correcto, no es lo ético. Ahora, tener una persona jurídica crea una separación. Es decir, tus bienes ya dejan de estar a título propio y van a estar a nombre de la compañía, y lo que tú arriesgas, lo que tú expones es el monto que inviertas o los activos que se adquieran por esta compañía. Entonces, hay una limitación en responsabilidad. Ya no vas a responder con tus bienes propios, sino va a responder esta persona jurídica, que repito, es una ficción. Porque esa cosa de persona, la persona como concepto, y evidentemente siempre se ha asociado a la persona humana. 2 pulmones, un corazón, cerebro, 2 manos. Eso es una persona humana, es el concepto de persona jurídica. Pero la persona jurídica, entonces permite esa separación. Y lo permite en virtud de una cosa que se llama, y vamos a irlo un poquito más complejo, se llama el velo corporativo. El velo corporativo es eso que no permite que se llegue donde ti. Que tú estando en la sociedad como accionista o como director, no permite que se llegue donde ti en cuanto a acciones de naturaleza, digamos, comercial y civil. Si es materia penal, puede rasgarse el velo corporativo y bueno, muchos de ustedes seguramente que me están viendo son abogados o lo sabrán, puedes responder. Entonces,
es importante que entiendas que emprender a título personal representa una serie de riesgos, representa un conjunto de exposiciones, representa una limitación. Yo he aprendido y escuchado de muchas personas aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que se estila incorporar una LLC. He escuchado de colegas idóneos en los Estados Unidos de que pues recomiendan que la LLC sea el vehículo de uso y las personas tienden a querer usar la LLC porque pues la LLC es el vehículo que debe utilizarse, porque es el más flexible, el más sencillo. Sin embargo, si tú estás montando una estructura jurídica para levantar fondos, para levantar inversión, eso va a significar una limitación, porque muchos accionistas o potenciales inversionistas no van a aceptar que les des un certificado de membresía. Y esto es importante, las LLC no tienen certificados de acciones, tienen certificados de membresía. Las corporaciones, una C Corp, por ejemplo, C Corp, sí tiene certificados de acciones. Entonces va a depender, y por eso es importante asesorarte. Por ejemplo, que también se ha aprendido con los años a través de las experiencias que hemos tenido en el tema profesional y también conversando con expertos locales, una LLC, por ejemplo, en los Estados Unidos, normalmente es fiscalmente transparente. Por definición, ¿qué significa fiscalmente transparente? La obligación del pago de impuestos cuando recibe el ingreso de la LLC, no es la LLC la que paga el impuesto como tal, sino el individuo que está detrás como miembro, recuerden, no es accionista, es un miembro, entonces tiene la obligación de reportar y pagar impuestos. Todos estos detalles son sumamente importantes que los tengas presentes al momento que vas a emprender. Ahora, hay otros elementos y en otros programas vamos a profundizar y es también pensar en qué ocurre después que no estés. Decía un mentor, amigo, que fue uno de los que me enseñó mucho de estos conceptos, decía cuando uno habla con un cliente, el cliente nunca se muere, se me cuesta hablar de muerte. Me cuesta hablar de muerte porque el cliente, tengo eso de que el cliente nunca muere. No, pues obviamente es una realidad, a pesar de ser un momento inexorable de la vida, es una realidad con la que a muchas personas le cuesta enfrentarse, planificar para eso, pero también es importante pensar qué pasa después. ¿Qué pasa si los certificados de acciones, en vez de estar a nombre tuyo, están a nombre de un fideicomiso, un trust? Un fideicomiso, y perdonen si es muy complejo, y vamos a hablar más de este tema, va a haber un programa específico, es un contrato, es un acuerdo, a través del cual tú traspasas tus bienes a un tercero que tiene una licencia que se llama fiduciario, y ese tercero los administra de acuerdo a una voluntad. Y el día que tú dejas de estar, se ejecuta esa voluntad que tú has establecido en el contrato de fideicomiso. En inglés se llama trust. Y hay letters of wishes o cartas de deseo. No me voy a meter todavía en eso porque es muy complejo, pero lo cierto es que tú organizas tus activos para pensar en el momento en que ya no puedas controlar, en el momento que ya no vas a poder decidir, en el momento en que va a ser necesario. Y en el pasado me tocó que una clienta mía falleciera hace muchos años atrás, y se le había estructurado una fundación de interés privado. No quiero complicar la cosa, pero una fundación de interés privado, cuando digo fundación, borren de su cabeza el tema de las fundaciones sin fin de lucro y las ONG. Es otra cosa, es un concepto que nace en el Principado de Liechtenstein y que básicamente lo que hace es que crea una figura que es como una compañía, pero que no hace negocios, sino que lo que se dedica es a tener los activos, las acciones, por lo general, de una compañía que está por debajo, y en el día que tú dejes de estar o no puedas controlar o estés incapacitado de manera permanente, hay un conjunto de personas que administran, distribuyen, de ser el caso, a los beneficiarios de la fundación. No voy a entrar en detalle cuáles son los elementos de la fundación. Lo cierto es que se muere esta señora de un paro cardíaco y tocó ejecutar. Y tocó poner a prueba esa fundación, que repito, nace en Liechtenstein, pero que en Panamá se crea por ley en el año 95, que es el país de origen, uno de los países líderes en este tema de estos vehículos, Panamá. Y entonces, pues la fundación permitió a través del protector sustituto, que es quien vela que se cumplan las voluntades y demás, garantizó, a pesar de que hubo intenciones de que no se hiciera así, se garantizó de que se honrara la voluntad
del decuyo, del fallecido, de la persona que había fallecido. Entonces, es importante. El objetivo de este programa no es agotar esto, porque es muy profundo. Es ponerte esa semilla de que veas el emprendimiento o el negocio tuyo que ya está adelante de manera más estratégica. Hay gente llevando adelante negocios a título personal, a tu nombre, porque no están dimensionando las responsabilidades que pueden acarrear esto. Entonces, el objetivo es pues que piensen en que pueden crear vehículos, que pueden crear una barrera que les haga lucir más profesionales, que les ponga en una mejor posición para lograr de repente asociarse con otras personas que vean en ustedes un socio, una socia ideal, y de esta manera lograr también disminuir las posibilidades de que el patrimonio de ustedes personal se vea afectado. Siempre recuerden, el patrimonio, es decir, todo el conjunto de todos los bienes que están bajo tu nombre, es la prenda general de los acreedores. Es decir, es esa garantía con la que todo el que crea que tú le debes algo o que le has violentado un derecho puede hacerse o puede intentar hacerse para satisfacer esa demanda o esa exigencia que está presentando. Entonces, protégete. Repito, no es que defraudes, no es que escondas bienes que ya deben servir para honrar obligaciones preexistentes o responsabilidades preexistentes, sino que te organices para cuando analices, adelantes un negocio, un emprendimiento, tú estés debidamente protegido o protegida. Entonces, este es un primer programa, pues por ser una de mis formaciones profesionales, vamos a hablar más de esto, vamos a hablar no solamente de manera genérica, vamos a especificar de algunas jurisdicciones que son muy populares para que ustedes puedan considerar, luego de la asesoría de su abogado de confianza, puedan considerar para incorporar o adquirir entidades. Muchos de ustedes seguramente pensarán en hacer negocio en otros países. ¿Qué significa para ustedes hacer negocios de país A a país B? ¿Qué impacto tiene eso? El tema fiscal. Has hablado con tu tributarista, tu asesor tributario. ¿Qué significa que tú tengas una operación en tu país de origen, pero que tengas un conjunto de personas promoviendo tu servicio en otro país? Las reglas tributarias que existen entre esos países, considera que potencialmente esa gente que te promueve o esa oficinita que tienes comercial se pudiese considerar, por ejemplo, un establecimiento permanente. Conceptitos ahí más técnicos, pero se podría considerar que es una extensión de tu operación, de tu país de origen, y tenga la responsabilidad o la obligación de cumplir con temas tributarios por los hechos gravables, es decir, por aquellas cosas que hiciste y que generaron la obligación de pagar unos impuestos. Eso es simplemente informarles, empoderarlos, empoderarlas para que puedan tomar las mejores decisiones posibles al momento de su emprendimiento. Y sin más, quiero agradecerles por haber estado conmigo hoy en un episodio más de Decisiones que Cuentan. Como siempre, muy contento de tenerlos, muy contentos por el apoyo, muy contento por esta aceptación abrumadora, la verdad, que estoy gratamente agradecido y sorprendido también en cierta forma, para serles honesto, y prometo seguir trayéndoles esos temas que le agregan valor a sus emprendimientos o que les ayudan a tomar decisiones que han postergado por muchos años. Aquí vamos a estar para ustedes. Aquí vamos a estar para ustedes, para acompañarles, para orientarles y para agregarles todo el valor que les permita tomar mejores decisiones o al menos tomar decisiones más informadas. Me despido con un fuerte abrazo y, como siempre les digo, atrévanse a crear su propia suerte. Nos vemos.